voy a permitirme el día de hoy hacer un análisis no tan ambicioso sobre cómo poco a poco la evolución se manifiesta, muchas veces en situaciones extremas. Para ello vamos a comenzar con una región de altitud del Perú, región que han ocupado habitantes en pobreza extrema y sobre todo presionados por la situación económica a ocupar estas regiones. Vamos fundamentalmente a hacer un análisis primero desde el punto de vista fisiológico, complementado con lo que serían resultados de análisis sanguíneos y confirmados con el análisis genético que se ha hecho de lo que es el sistema HLA, que es el sistema fundamental que se encuentra en el cromosoma número 6 y que va a determinar en gran medida el sistema inmunológico. El sueño del Dorado sometió al continente sudamericano a la esclavitud. Llevó a muchos conquistadores a emprender una búsqueda inútil y mortífera a través del continente. Incluso Atahualpa, el último emperador inca, pagó con su vida esta fiebre del oro que con toda su crueldad aún está vigente. ¿Y por qué digo que está vigente? Porque el problema que subyace en el Perú en este momento y que no se habla desgraciadamente dentro de los medios oficiales es que en este 2023 los acuerdos ley que están reglamentados por la Constitución del 93, expedida en el gobierno de Fujimori, ha permitido la expoliación fundamentalmente de este país. Expoliación minera fundamentalmente. Y este año, muchos de estos contratos ley llegan a su fin y deben ser o clausurados o renegociados. De ahí que quede muy claro entender el por qué se están produciendo las situaciones que se producen en el Perú. Dentro de nuestro canal nos interesa conocer muchas particularidades de lo que son las distintas etnias, como por ejemplo, ¿qué quiere decir vivir con la mitad del oxígeno? ¿Y por qué decimos esto? Porque vivir en zonas muy elevadas o hacer deporte constantemente en ellas, falta el oxígeno y la presión atmosférica va a influenciar y hacen que el cuerpo produzca más hematíes o glóbulos rojos. En este caso, tener un número elevado de glóbulos rojos en la sangre no está relacionado con ninguna enfermedad. Como lo vemos en el gráfico, de 0 a 500 metros, no tiene ningún efecto en el organismo. En la medida que vamos subiendo, se va aumentando la ventilación y la frecuencia cardíaca hasta el 50% a una altitud de 3.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y a más de 5.000 metros, la hipoxia puede afectar negativamente nuestro estado de salud. Para medir la cantidad de glóbulos rojos o hematocritos dentro de la sangre, se hacen análisis para separar el plasma de lo que es los glóbulos rojos en general. Y podemos observar que si se tiene una sangre normal, en las mujeres varía del 37 al 46% los hematocritos
y en los hombres de 42 a 52% de hematocritos. En la anemia hay una disminución severa de hematocritos y en la policitemia hay una aumentación de los hematocritos. Aunque parezca imposible, los habitantes de una población que se llama La Rinconada en el Perú juegan fútbol a altitudes de 5.000 metros al nivel del mar. A más altura, menos oxígeno, es la lógica. Y el trabajo en altitud eleva la capacidad de generar glóbulos rojos en un 10 o un 20%. Así la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre también aumenta. Estamos multiplicando la capacidad de esfuerzo durante un ejercicio aeróbico prolongado. También se ha encontrado que la testosterona, que es una hormona que regula la eritropoiesis y la ventilación, podría estar asociada con procesos de aclimatación y adaptación a la altura. Y esto se ha medido en estas poblaciones que vengo de mencionar. A más de 5.000 metros de altitud, resistiendo el frío y la falta de oxígeno, unas 70.000 personas sobreviven persiguiendo el sueño del oro. Es La Rinconada, situada en el Nevado de Ananea, en los Andes peruanos y considerada la ciudad más alta del planeta, donde durante décadas fueron llegando hombres y mujeres, fundamentalmente del sur, que improvisaron una ciudad de casas de zinc entre las nieves perpetuas. Allí se practica el cachorreo, que es fundamentalmente la extracción de oro de tipo artesanal, con una batea, y se va separando el oro del resto de minerales. Y también se ejerce el pallaqueo, que lo realizan las mujeres con un martillo en las manos y golpean los restos de rocas que salen de la mina, ya que nadie quiere estos restos en busca de oro. La Rinconada representa el más grande laboratorio a cielo abierto para evaluar los cambios fisiológicos y la evolución de algunos órganos como el corazón y los pulmones y el análisis de sangre de estos habitantes de altas altitudes. Se ha analizado que la hipoxia supone un importante estímulo para el organismo, ya que la disminución del oxígeno del aire, como lo hemos dicho, que respiramos, va a dar lugar en primer lugar a una disminución en el transporte de oxígeno a través de la sangre. Esta disminución del transporte de oxígeno a través de la sangre puede ser objetivada mediante la medición de la saturación arterial del oxígeno, para lo cual es habitual la utilización de pulsiómetros. La disminución del transporte de oxígeno va a dar lugar a un aumento del factor inducible por la hipoxia, HIF, que va a ser en realidad quien estimule toda una batería de cambios a nivel hormonal, enzimático y celular en los transportadores. Lo primero que se ha realizado es el conteo de glóbulos rojos en estas poblaciones, conocidos como eritrocitos que hay en la sangre, y también se han analizado las mitocondrias. ¿Y qué se ha encontrado? Se ha encontrado que los habitantes de estas regiones producen, después de una larga estadía en la altitud, una gran cantidad de mitocondrias, o sea que hay modificaciones a nivel celular. Esta aumentación de mitocondrias en las células que se han analizado permiten una mejor liberación del oxígeno y uso del mismo. Básicamente, dentro de las células de estos habitantes aumenta la cantidad de mitocondrias, como se ve en la figura. Y recordemos que las mitocondrias son las organelas celulares encargadas de la respiración celular y los procesos de obtención de energía celular. En resumen, cuando una persona llega a la altura, ocurren cambios fisiológicos que permiten vivir en este nuevo y hostil ambiente, debido a la hipoxia ambiental que lleva a tener
hipoxemia y por ende hipoxia celular, aparecen mecanismos compensatorios como el que acabo de describir, aumentación de la cantidad de mitocondrias para hacer frente a esta disminución de oxígeno. Si un ser humano promedio tiene, o en promedio tiene un 40% de glóbulos rojos, el hematocrito de los habitantes del altiplano ronda entre 60 y 65%. Pero las mediciones realizadas en esta población específica de la Rinconada, en el Perú, rompen todos los récords con niveles del 78 al 80% de glóbulos rojos en la sangre. Son valores realmente extremos que nunca se habían observado en humanos. Hasta ahora lo resume el doctor Samuel Berges. Y podríamos decir, veamos en vivo y en directo la evolución humana. Es decir, que a partir del cromosoma número 6 de los habitantes analizados, se hicieron análisis de haplotipos o análisis de ADN. Ahora, fundamentalmente se sabe que el antígeno leucocitario humano, conocido como HLA-G, participa en varios procesos biológicos, incluida la reproducción, la remodelación vascular, la tolerancia inmunitaria y la respuesta a la hipoxia, como lo vimos en la primera parte. Entonces, el gen HLA-G es un gen candidato potencial para la adaptación a grandes alturas, ya que su expresión se modula tanto en el micro como el macroambiente bajo hipoxia constante y estrés celular. En trabajos realizados por el doctor José Raúl Sandoval, en sus análisis de ADN encontró, en general, según la región que él determinó como los habitantes de altura comparados a los habitantes amazónicos de partes bajas, encontró los haplotipos, encontró los valores de F observados y encontró en general las proporciones que pueden decir si efectivamente existe o no diferencias significativas entre estos habitantes. Pero se puede decir que efectivamente hay en las poblaciones que son de altitud una expresión marcada en este gen. Ahora, las frecuencias de haplotipos HLA3 UTR en poblaciones de nativos americanos del sur de las tierras altas y bajas comparados, como lo vemos, en azul y en rojo, arrojó que si la selección natural explicaría los resultados observados, se evalúa que las frecuencias del haplotipo HLA-3 o UTR se desviaron del equilibrio neutral. Distancia genética entre las poblaciones de nativos americanos del sur, de tierras altas, región andina, y de tierras bajas, el bosque tropical amazónico, presentan diferencias. Entonces, actualmente la diversidad genética 3-UTR en términos de adaptación a la altitud de las poblaciones nativas americanas, aunque no se ha explorado profundamente, sí se demuestra en este trabajo. Aquí tenemos el gen, en general, que posee 6 partes fundamentales, como lo vemos. Va a ser fundamental dentro de la producción de glóbulos rojos y también dentro de la inmunología de los seres vivos. Por esa razón,
los investigadores se preocuparon de comparar este gen a través de análisis de ADN en dos poblaciones del Perú. Las poblaciones altas, provenientes de lo que se podría llamar las poblaciones del altiplano boliviano que han emigrado a esta población de altitud extrema, y las poblaciones que han emigrado, pero que son de origen de lo que sería la Amazonía. Y los resultados relativamente muestran que existen diferencias desde el punto de vista genético y que también hay una enorme riqueza genética dentro de las diferentes etnias que se expresan en el Perú. Con esto, el día de hoy me despido agradeciendo infinitamente, como siempre, el estar en el canal. A la próxima.